Esta noche en Enfoques, Filippo Lela Prus nos habla de la vigencia de Ernest Hemingway. 70 artistas de 10 países en el Festival Internacional de Danza Contemporánea. Les tenemos todos los detalles, amigos, amigas. Rafael García Villegas, qué privilegio compartir este espacio contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana, y mucha información y muchas sorpresas esta noche, así que arrancamos con qué, Laura. Efectivamente, porque los sabores ancestrales se hacen presentes y demuestran por qué nuestra gastronomía es patrimonio de la humanidad. Por contribuir con el rescate de las tradiciones gastronómicas de México, en el Museo Nacional de las Culturas Populares se le rindió un homenaje a 17 cocineras de diversas partes del país. No nada más conservan eso, sino ellas son las que han mantenido el tejido social. A través del fogón se nos está perdiendo esos valores humanos, valores sentimentales también, el respeto a la familia. Como patrimonio intangible, la comida mexicana, producto de las manos de mexicanas y de mexicanos, es importantísimo para reforzar esta identidad cultural, que además es muy representativa de México, la figura de la familia en torno a la cocina, en torno a la mesa, como no lo es en todo el mundo, donde México es un gran ejemplo de ello. En esta ceremonia se informó del lanzamiento de un diplomado de cocina tradicional en la que se incluirán los 15 sistemas alimentarios del país. En el Instituto Campechano vamos a apoyar fuertemente la certificación de este diplomado. Para nosotros es clave esta colaboración que estamos dando entre la Asociación Pasión por Frida y la Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano, en el que van a colaborar también chefs reconocidos de cada uno de los estados y de cada uno de estos sistemas alimentarios. Cuando hablamos de un sistema alimentario podemos comprender toda la dinámica cultural, social y obviamente familiar que conlleva el sentarse a comer un alimento o el sentarse a comer un producto en un platillo, ¿no? Ya sea en una sopa, en un tamal, en una tortilla, ¿no? Todo lo que en la cosmovisión que parte de los fogones, como en maya decimos, yo vengo de la península de Yucatán, de Campeche, de todo lo que surge del Cobén, tiene para la cultura de México. Las 17 cocineras reconocidas serán parte fundamental del diplomado, que tiene el propósito de conservar sus saberes y sabores. Más que un diplomado, es la presentación de la historia de vida de estas cocineras tradicionales. ¿Por qué? Porque no se va a cocinar en un espacio, pues de alguna otra manera montado, sino se va a ir a las casas de las cocineras a grabar cómo desde escogen sus ingredientes, cómo crían a sus animalitos hasta el momento de la preparación y hasta el momento obviamente de la presentación. En próximos días se anunciarán las fechas de inscripción y el inicio de este curso de gastronomía tradicional. Noticias 22, Óscar Cortés. La memoria del Centauro del Norte ahora cabalga entre ondas hercianas. Recrean la vida del revolucionario del pueblo. Luz, me voy a México. La lucha sigue. En el marco de su centenario luctuoso, Radio Educación y el INARP estrenarán este jueves a las 12 horas la radionovela Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Y Radio Educación tiene la responsabilidad de ofrecer el mejor acercamiento posible a estos personajes históricos, a las obras literarias, a los hechos históricos y también a los problemas contemporáneos para hacerlos llegar al mayor número de personas. Basada en el libro Pancho Villa, una biografía narrativa de Paco Ignacio Taibo II, esta producción busca dar a conocer los clarosobscuros de este personaje histórico. Es un libro muy completo, pero además de que tiene rigor historiográfico, no es un libro académico, es un libro de divulgación, y creo que Paco Ignacio tuvo la virtud de poder captar como nadie la esencia de Francisco Villa como hombre, como personaje, como revolucionario, como gente surgida del pueblo. Narrada por Luisa Huertas y con la colaboración de alumnos de la Escuela de Arte Teatral del IMBAL, la radionovela se basa en hechos históricos para aclarar los mitos que rodearon a Pancho Villa.
No se sabe realmente cuál fue su problema con el hacendado de la hacienda donde trabajaba su familia. No se sabe si violó a su hermana, si la intentó violar, si la maltrató. No se sabe tampoco cuál fue la reacción de Villa, si le pegó, si le dio un balazo, si solamente fue un altercado verbal, porque hay distintas versiones acerca de este acontecimiento. Lo que quisimos es que fuera una radionovela que reflejara la complejidad de un personaje como Francisco Villa, pero sobre todo que resaltara estas virtudes que lo hicieron tan inmensamente popular, que era su empatía y su compromiso con los sectores populares. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta es una propuesta para explorar parte de la historia literaria de nuestro país. Lo único que tenemos que hacer es echarnos un clavado entre las ruinas de Babel. Por ser una propuesta original que conjuga la escritura ensayística, la investigación literaria y la crónica periodística, la obra Las ruinas de Babel, escritores extranjeros en México, del investigador Alejandro Ramírez Lambarry, ganó el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry. Por lo que Lambarry mismo nos dijo, su idea surgió hace algunos años, en 2014, a partir de Edward Seaman, que fue asesinado en Cholula, en Puebla. Él fue su maestro y bueno, a partir de ahí él empieza a indagar sobre este caso particular, pero además sobre todos los estudios que Seaman hizo en torno a otros autores extranjeros y que a él mismo lo llevaron a concluir esta investigación. Los muros de la ciudad. El galardón, que entrega la Coordinación Nacional de Literatura del INVAL y la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, tiene su origen en 1986 y fomenta el quehacer intelectual del país. El texto de Alejandro Ramírez fue seleccionado de entre 28 trabajos postulados y el jurado, integrado por Maritza Buendía, Gabriel Bernal Granados y Juan José Salazar Embarcadero, destacó su investigación. Uno de los argumentos del jurado fue que se cautivaron con la narrativa que es muy cercana al thriller, sin alejarse del rigor documental, sobre todo porque narra hechos sobre personajes literarios o más bien autores literarios que estuvieron involucrados con él mismo. El Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry está acompañado de 150,000 pesos y la publicación de la obra. Noticias 22, Karen Rivera. El nombre de esta agrupación está vinculado a la tradición y a la identidad. Sus movimientos han sido inmortalizados en la lente. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura celebra las 7 décadas de historia del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández con una muestra fotográfica sobre las rejas del bosque de Chapultepec. Representan la continuidad de nuestra historia, ¿no? Que venimos desde la raíz, y no dejamos el hilo conductor a través de la historia, desde que lo agarró mi mamá y seguimos recorriendo México para seguirnos nutriendo y inspirando de todo, la cultura, la cosmogonía, la historia, las tradiciones, las fiestas, los usos, las costumbres, las leyendas, todo lo que tenemos, que creo que es interminable. Más de 60 fotografías dan cuenta del amplio trayecto del ballet, los diferentes países que ha visitado y las personas que le han dado vida durante 7 décadas. Siento que el trabajo de Amalia Hernández es un trabajo admirable, el de poder, el aprender y el diseñar un sistema para que esos conocimientos tan extensos a lo largo de toda la República puedan ser enseñados a jóvenes, adultos y a niños. Es algo bastante admirable. Un legado que hemos conservado a base de esfuerzo, de búsqueda, de traerla al presente, pero sin olvidarnos de nuestras raíces. A la fecha, más de 40 millones de espectadores han sido testigos del trabajo del Ballet Folclórico de México. La agrupación durante todos estos años ha hecho del Palacio de Bellas Artes su casa y se ha presentado de manera ininterrumpida los miércoles y domingos. Ahora ya preparan una serie de espectáculos que seguirán reforzando nuestra identidad nacional.
Queremos hacer fiestas distintas de México. Entonces estamos en esas. Estoy ahorita por Chantolo, de Tradición de Muertos. Yo creo que eso es para octubre, finales. Y pues Navidad en diciembre. Estamos en el castillo. Entonces ahí seguimos con nuestras fiestas y tradiciones. La muestra fotográfica por el 70 aniversario del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández permanecerá en la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec hasta el 11 de agosto. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La poesía desafía fronteras e idiomas. Conozcamos la más reciente colección de la New York Poetry Press. Con 12 colecciones de poesía infantil, social, feminista, entre otras, la asociación Nueva York Poetry Press celebró sus primeros 5 años de trabajo y presentó su colección en la Casa del Poeta. Nueva York Poetry Press, ya en su 5º aniversario, contamos con más de 200 libros publicados en español y en bilingüe. Todas nuestras colecciones están dedicadas a grandes escritoras de Latinoamérica. Incendiario está dedicada a la novelista Beatriz Guido de Argentina. También, teniendo origen argentino, claro, muchas de las poetas y escritoras a las que les rindo homenaje son de origen argentino. Pero también lanzamos hace poco, y el lanzamiento fue en México, una colección en homenaje a la doctora Molloy, y se llama Desarticulaciones. Además, el poeta Héctor Giager ofreció la conferencia Los pensamientos fundamentales del pensamiento crítico. Una de mis especialidades es sobre el pensamiento crítico o la criticidad en el pensamiento, ¿no? Y pues esa es una de las cosas que yo utilizo, esos conocimientos sobre el pensamiento crítico, pues yo lo utilizo en mi poesía, como también mis conocimientos de ciencia, de ciencias, de política, de tecnología, y lo combino con la poesía. Y en este segundo poemario, pues don Héctor nos lleva durante una travesía de voces que se yuxtaponen entre sí, o sea, no nos está brindando una sola voz, sino que nos lleva por ese corredor de voces del cual habla Mikhail Bakhtin, llevándonos a lo más profundo de los sentimientos humanos. Noticias 22, Alberto Aranda. Al regresar, libros, fotografía y un náufrago. Esto y mucho más en Noticias 22. En Telecom nos transformamos para darte más. Ahora somos Financiera para el Bienestar. Para las remesas son mi mejor opción. Rápido, seguro, fácil, sin comisión. Y con el monto más alto. Tienen la mayor cobertura. Más de 1,700 sucursales en todo el país. En zonas rurales y urbanas. Así ahorro tiempo. Y con la mejor atención. Financiera para el Bienestar. Somos tu alternativa para enviar y recibir tus remesas. Gobierno de México. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Óperas Primas del CCC presenta un viaje a través de los recuerdos. Ich erinnere mich an die Mama immer mit der Kamera in der Hand. Immer und immer wieder hat sie uns gefilmt. Que las llevará a su natal Alemania en busca de recuperar la memoria y el legado de sus padres fallecidos. Die Jahre nach 79, die waren, sage ich heute, die härtesten meines Lebens. Da habe ich also Substanz gelassen, wirklich.
Vuela Angelito. Cinema 22 Mexicano. Retrospectiva. Jueves, 22:30 horas. Artistas de diversos ámbitos unen su pasión por la lectura con los libros que han marcado su trayectoria, su vida y su visión del mundo. ¿Por qué hoy elegiste ese libro? Porque me identifico mucho con lo que te decía hace rato, de que creo que es súper importante llorar. Cuando yo veo a un joven abrir un libro, recupero la esperanza. Sin lecturas no hay suficiente estímulo y además... Léemelo. Nuevos capítulos. Jueves, 19 horas. Vamos a hacer un viaje de 4 décadas al pasado y vamos a descubrir cómo se forja un escritor. Un escritor se hace definitivamente en relación a sus experiencias, a las oportunidades que tiene también de acercarse a los libros, a la lectura, a las orientaciones que le dan sus familiares y sus maestros sobre todo, y al deseo de mirar interiormente y reflexionar sobre lo que pasa. Porfirio Miguel Hernández Cabrera un día decidió volver al pasado a través de los textos que escribió en su juventud, pero que se quedaron guardados esperando el momento adecuado para recordar el Distrito Federal que le tocó vivir y que hoy llamamos CDMX. Me dio mucha ternura reencontrarme con ese joven que fui y leer todas estas aspiraciones y todas estas frustraciones y de alguna manera pues también ternura por la candidez que tiene uno en la juventud y que se quedó plasmada en mis diarios y en mis escritos y pues que ahora como hombre maduro veo y pues sí me identifico todavía. Los relatos que integran el libro Quiero ser escritor, Crónicas Ochenteras nos hablan de cintas para escuchar música y ver películas, de revistas que ya no existen, pero también de los sucesos que le tocó vivir al también profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nos hablan de un México que ya no es y que al mismo tiempo sigue siendo. El México de la sempiterna crisis económica, el México pues gobernado por el PRI, el México de las catástrofes sociales y naturales como la explosión de San Juanico en 1984 o el sismo en la Ciudad de México de 1985. Nos hablan de la inseguridad, de la violencia contra las mujeres. Yo pretendo hacer una memoria histórica de esa época, precisamente remarcando todos esos sucesos extraordinarios, pero también cotidianos, ¿no? Desde el ámbito familiar, personal, amistoso, laboral. Me parece que es importante para que las nuevas generaciones pues conozcan el pasado y entiendan mejor el presente. Noticias 22, Alberto Aranda. El paisajismo es el hilo conductor de este singular diálogo que entre destellos de oro y luz aproxima las culturas de México y Japón. La exposición Casi Oro, Casi Ámbar, Casi Luz, bienvenida del paisaje mexicano al paisaje japonés, abre el diálogo entre dos tradiciones de pintura moderna. Las propias piezas son realmente impresionantes, tanto las japonesas que se muestran por primera vez, como dijiste, algunas de ellas realmente son joyas, y también las piezas mexicanas de la colección Caluz. La muestra está integrada por 100 piezas entre óleos, acuarelas y dibujos, pinturas a tinta china y a color, biombos y rollos, desde el icónico Monte Fuji hasta los volcanes del Valle de México, mostrando cómo ambos países han estado unidos por la naturaleza. Esas similitudes y esas diferencias fueron uno de los aspectos que nos llamaron mucho la atención y que pensamos que también pueden ser de gran interés para el público que vaya a verla. Las obras van desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, coincidiendo con la construcción del Estado-nación moderno y de la identidad nacional en ambos países. La propia estructura de la exposición, es decir, esta división
en génesis o gestaciones, los pintores viajeros, las escuelas nacionales, los espacios alternativos de enseñanza, etcétera, etcétera, fueron esas líneas que nos sirvieron a nosotros como ejes transversales para justamente poner a dialogar estas dos tradiciones de pintura de paisaje, que en algunos casos vamos a ver que hay conexiones, hay similitudes, en otros casos vamos a ver que no. Incluye una sala titulada Ecos, en la que reúne piezas que muestran la presencia del arte japonés en obras mexicanas. La museografía destaca por la disposición de volúmenes en distintos planos y una iluminación que permite exaltar las cualidades de las piezas. La muestra permanecerá hasta el 30 de octubre en el Museo Caluz. Con imágenes de Óscar López y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. La Ciudad de México afina los pasos para poder moverse al ritmo que le toquen. La octava edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México inaugura este 5 de agosto en el Palacio de Bellas Artes con Madre Migrante del coreógrafo mexicano Raúl Tamés, interpretada por la Limón Dance Company de Nueva York. Después de más de 15 años de carrera como bailarín y como coreógrafo, pues recibí la invitación de poder hacer una obra para esta compañía, después de que vieron mi trabajo y bueno, les pareció que tenía sentido invitarme. Hace 15 años que la compañía Limón no se presentaba en México y tiene muchos más que no pisaban el Palacio de Bellas Artes. Además, tuvieron que pasar 75 años más para que un bailarín mexicano volviera a formar parte de sus filas. A esta edición asistirán 70 artistas procedentes de 10 países. Se van generando estos pues vínculos, ¿no?, internacionales, que me parece sustancial, que generan movilidad y que generan diálogo, ¿no? No solamente es una invitación a verlos, sino que provocan que haya intercambio entre los países, entre nuestros bailarines talentosísimos que pueden ir a otros países a experimentar con otras compañías, o que las compañías vienen y aquí trabajan con bailarines mexicanos y los integran. Entonces creo que este festival ha sido también un motor para que se generen diálogo entre los artistas y entre los creadores. Las sedes del festival serán el Palacio de Bellas Artes, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro Raúl Flores Canelo del CENART, Teatro de la Danza Guillermina Bravo del IMBAL, Salón de Danza de la UNAM y el Centro Cultural España. Yo he visto en los últimos 10 años que se han multiplicado los estilos y las voces, como que cada vez se ve un panorama más diverso en el quehacer de la danza contemporánea y también hay más vocaciones. El Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México traerá algunas de las propuestas dancísticas que están marcando tendencia en el mundo. Noticias 22, Julio López. Les platicamos de este singular salto que no solo desafía la gravedad, sino también el trabajo en equipo. 41 paracaidistas rompieron un récord al crear la formación secundaria más grande en el aire en una caída libre de más de 193 kilómetros por hora. En el video se puede ver cómo desde 2 aviones saltaron los 41 paracaidistas. Poco a poco fueron descendiendo todos hasta unirse unos con otros. Algunos se tomaban de las manos, otros de los pies, para al final armar una red de personas. Después se sueltan y se vuelven a unir para formar una segunda figura humana a miles de metros del suelo. La acción la repitieron en al menos 2 ocasiones más antes de soltarse para abrir sus paracaídas y llegar a tierra firme. Noticias 22, Alberto Aranda. En otros temas, hoy Zona Violeta nos platica Pati Betaza de una reflexión a propósito del informe del INEGI que señala que las mujeres son las más afectadas por el ciberacoso. Vamos a ver de qué se trata. Muy buenas
buenas noches. Hace unos días el INEGI dio a conocer que en 2022 17.400.000 personas mayores de 12 años sufrieron acoso cibernético. Aunque la cifra disminuyó con respecto al 2021, las mexicanas fueron las más afectadas con un total de 9.8 millones y los hombres fueron 7.6 millones. Estos datos del INEGI alertan. El grupo de edad con más casos de acoso cibernético fue el de mujeres y hombres de 20 a 29 años de edad. Los estados más afectados fueron Tlaxcala con 30.4%, Yucatán y Tabasco con 27.9% respectivamente. La mayoría de las mujeres experimentó insinuaciones o propuestas sexuales o recibió material por internet con contenido sexual. Ambos sexos fueron víctimas de identidades falsas, una práctica común, por cierto, en la era de Internet. Las personas víctimas de acoso cibernético padecen además rastreo de cuentas, amenazas de publicación de información personal, fotos o videos, así como mensajes ofensivos, críticas por la apariencia física o clase social. WhatsApp, Facebook e Instagram fueron los principales medios por los que se cometió violencia digital. De acuerdo con especialistas, ser objeto de esta violencia cibernética genera enojo, desconfianza, miedo, estrés, inseguridad y frustración, entre otras cosas. La Ley Olimpia es un logro importante en México porque define precisamente a la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como difusión de contenido sexual sin consentimiento a través de las redes sociales, y castiga con multas económicas y hasta cárcel para quien cometa este delito. Sin embargo, es necesario prevenir y abarcar toda la problemática que puede existir en el mundo cibernético, donde las mujeres son las más vulnerables. Los datos del INEGI deberían de prender los focos rojos. Muy buenas noches. Buenas noches, Pati, muchas gracias por esta reflexión. Y la invitación es a que no se pierdan hoy Debate 22. El profesor investigador de la UAM Xochimilco, Enrique Guerra, acompaña a Gaby Tlaseca para hablar de los territorios violentos en México, particularmente Michoacán. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22, un tema muy delicado. Temas necesarios, Rafa, y fundamental. Hay que hablarlo. Estas situaciones complicadas que se están dando no podemos dejarlas de lado y para eso está Debate 22. Y con esta recomendación nos vamos a una breve pausa, ya volvemos. Disfruta de Noches Emplumadas en el único programa de radio hecho para la televisión. De la mano de Fernando Rivera Calderón, acompañado de Vilma y los músicos del Titanic, además de grandes invitados. Qué gusto tenerlos aquí, cuánto amor, cuánta magia destila. Me Canso Ganso. Nuevos episodios, jueves 21 a 30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Pues es un gasto oneroso que no tendríamos que permitir hacer eso. No estoy de acuerdo. Empresarios que están atrás, lucrando con la salud, lucrando con la educación, lucrando con un montón de cosas. No es posible que el presidente diga una cosa y luego se haga otra en Chilpancingo, en cualquier estado. La relevancia de diversos temas de la actualidad mexicana puesto sobre la mesa del más allá con Julio Astillero. Nuevos episodios, viernes 19 horas. Aquí conoceremos y nos acercaremos a la vida y obra de los personajes más destacados de la cultura española contemporánea. Me sentí rechazado porque no entendía las palabras, porque las frases tan largas me confundían. No hay modernismo sin imaginación. No hay ningún otro pintor español, hasta Picasso, muchos años después, que haya tenido un reconocimiento como el de Sorolla en ese momento. Imprescindibles en series estelares. Estreno, nuevos episodios, sábados, 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Por si las moscas, también estamos celebrando los 30 años de Canal 22. Un espacio donde convergen el periodismo, la cultura y la política. Sí hay un público. Creo que otra cosa que impulsó la semana, ahora festival, fue la creación de audiencias. Por si las moscas, con Guillermo Osorno. Nuevos episodios, sábados, 19:30 horas. Por si las moscas, hasta pronto.
Geología y estética se amalgaman en esta muestra para evocar la posteridad. Por primera vez en Latinoamérica se exhibe la obra del artista danés Per Kirkeby, un geólogo de profesión que aprovechó las expediciones en distintos lugares como Groenlandia, Islandia y México para reflexionar sobre el tiempo, una práctica central de su ejercicio creativo. Porque él justo como que una de las partes pues también que entrecruzan su obra es precisamente una reflexión sobre qué somos frente a esta naturaleza, frente a este suceso geológico, frente a esta temporalidad, ¿no? Que de nuevo es tan inmensa en comparación como a nuestras vidas y a nuestra posible concepción, ¿no? Más allá del tiempo, más allá de nuestra vida, ¿no? Todas sus observaciones geológicas fueron permeando su obra estética. Hizo paisajes que son una aleación entre las representaciones figurativas y abstractas. Lo que vemos en estos paisajes son rastros de elementos y que a la vez nunca es del todo claro, ¿no? En algunos casos puede parecer que hay como que hay árboles, hay una pintura en particular que se llama Madera 1, que pues parece ser que sí hay una formación de madera, ¿no? Pero no sabemos si son como troncos que están caídos, si es un bosque, a la vez no sabemos exactamente cómo lo estamos viendo, si es como un bosque de frente, ¿no? Si es como más bien si estamos viendo como en medio, o si estamos viendo desde abajo, o si lo estamos viendo desde arriba. La exposición titulada Evocación de la Posteridad también integra esculturas hechas de ladrillos, que juegan con los conceptos de la sedimentación y las capas geológicas naturales. Pero también le interesa mucho como pues estas cuestiones como un poco de la ruina, podríamos decir, ¿no? O sea, como que parecen estas esculturas como que juegan a ser como no sabemos si es una ruina, si es algo que se abandonó sin haber sido acabado, si es como algo que no se ha acabado de excavar. Esta muestra permanecerá hasta el 15 de octubre en el Museo Rufino Tamayo. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. Con el final de película, este australiano y su perrita ya tienen una gran historia que contar. Acompañado por su perrita Bella, el australiano Timothy Lindsay Shaddock, de 54 años de edad, fue rescatado por un buque atunero que lo regresó a tierra firme luego de haber estado por 3 meses en el Océano Pacífico. El marinero y su mascota partieron en abril de La Paz, Baja California, con destino a la Polinesia Francesa. Su embarcación sufrió una avería durante una tormenta que los dejó a la deriva, sin comunicación ni suministros. A lo largo de ese tiempo se alimentaron de pescado crudo y agua de lluvia. El barco atunero de nombre María Delia encontró al náufrago y fue atendido por el médico. Aproximadamente a las 11 de la mañana de este martes llegó a suelo mexicano. En sus primeras declaraciones afirmó: al capitán y a la compañía pesquera que me salvaron la vida, estoy muy agradecido con ellos. Estoy vivo y de verdad pensé que no lo lograría. Shaddock dijo que pronto regresará a Australia y que está ansioso por ver a su familia. Noticias 22, Alberto Aranda. Y por cierto, este sobreviviente de la vida real sí recordó la película de Tom Hanks, dijo que en un momento dado se sintió como él, y cómo no, nada más que afortunadamente él sí recobró a su perrita. Afortunadamente pudieron sobrevivir ambos. Y bien, estos ciervos seguramente no pasan la prueba de alcoholemia, ni siquiera sabemos si tengan la edad legal para andar en estos trotes, vean. El corzo es un tipo de ciervo pequeño que habita en Euroasia, que se alimenta tanto de hojas de arbustos y árboles bajos como de bayas y brotes tiernos, y que se adapta fácilmente a vivir tanto en bosques cerrados como en amplias praderas. Pues a este mamífero artiodáctilo de la familia Cervidae le fascina embriagarse. Así como lo oye, al corzo le gusta comer los brotes de plantas y árboles que, en primavera, están cargados de azúcares y carbohidratos, que luego fermentan en su estómago, embriagándolo. Cuando se emborrachan, los corzos son capaces de lanzarse hacia los faros de los autos. Y es que los azúcares son adictivos y los corzos se atiborran de estos, intoxicándose, del mismo modo que una persona que ha bebido demasiado. En estado de ebriedad, estos pequeños ciervos corren sin rumbo, desorientados, como almas sin pena, terminando a veces en jardines residenciales, reportó recientemente Le Grand Parisien.
Cuando eso sucede, los franceses llaman a los bomberos para que se hagan cargo de regresar al animal al bosque. Nunca deben tratar de acercarse ni tocarlo, porque como está confundido, puede atacar con patadas a las personas y herirlas con sus pezuñas. Lo ideal es dejarlo en paz. En la carretera su comportamiento también es impredecible, porque tratará de cruzar al otro lado aun si vienen autos, sin importarle el peligro. Por ello se aconseja a los automovilistas que sean cuidadosos. A diferencia de estos, sus primos, los ciervos, prefieren la hierba para alimentarse, por lo que tienen menos riesgo de ser afectados por altas concentraciones de azúcares, indicó Le Grand Parisien. En Île-de-France, conocida popularmente como la región parisina, de vez en vez se puede ver a uno de estos mamíferos corriendo como loco. En 2019, en el departamento francés de Oise, los bomberos tuvieron que acorralar a un corzo que se había metido en un gimnasio y lo liberaron después de que éste recuperara sus sentidos. Otro caso se registró en 2022, cuando se encontró caminando a un corzo borracho en el centro de la ciudad de Vernon, después de cruzar nadando el Sena. Generalmente el estado de ebriedad de estos animales se desvanece luego de unas pocas horas. ¿Qué le parece? Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Pues en esta región francesa seguramente ya han de tener los chilaquiles bien picantes preparados y como moraleja no salir corriendo después de beber. Cambiamos de tema. Alain Derbez continúa con su incansable labor antropológico musical para develar la historia y secretos del jazz. La formación de Alain Derbez como historiador en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha sido, junto con la música, uno de los pilares sobre los que por muchos años se ha apoyado la rigurosa investigación, documentación y ejecución del jazz en nuestro país. Su trabajo se encuentra compilado en más de una decena de libros publicados en torno al género. Digamos que lo que yo hice fue eso, buscar esa cantidad de información que existía o a que había que indagarla e inaugurar de algún modo como catalizador un estante de libros alrededor del jazz, no solamente escritos por mí. Esto es volver en este sentido, en la escritura, a pensar en la colectividad, que es lo que hace que esta música sea, ¿no? Es una música individual y colectiva al mismo tiempo. No obstante, Alain Derbez afirma que el jazz en México no ha recibido ni la difusión ni el apoyo que merecería, pese a una larga presencia y la venia de figuras como Agustín Lara y Guti Cárdenas. Hay una enorme cantidad con muy buena calidad de propuestas musicales, de distintas propuestas desde el género. El jazz está presente todo el tiempo a partir del siglo XX en la música popular. A mí me gusta mucho que, por ejemplo, hay un ensayo mío en un libro que pidieron de la Dirección de Culturas Populares sobre el jazz en México, lo que quiere decir que ya las autoridades cambian un poco la actitud y dicen, mira, el jazz sí es una cosa nuestra. Es absurdo que José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública, dijera expresamente yo prohibí el jazz por ser un espectáculo salvaje. Alain Derbez reconoce también en la música y en particular en el jazz una fuente de libertad y de comunidad. El jazz, y sobre todo muy claramente el jazz libre, el jazz de improvisación libre y colectiva, es dar la voz, tener la voz del individuo en la colectividad, sonar como individuo en la colectividad y que la colectividad suene en tu voz como individuo. Si esto lo traducimos a la vida cotidiana, es simplemente el escuchar al otro, que es precisamente lo que nos enseñan a no hacer toda la vida. Alain Derbez calcula que una revisión aumentada y actualizada de su libro clásico El Jazz en México aparezca en el Fondo de Cultura Económica el próximo noviembre. Con información y texto de Víctor Gaspar, Noticias 22. Y bueno, además también hay que seguir las redes sociales de Alain porque con frecuencia se presenta con su banda haciendo jazz, haciendo blues. Ahí está la invitación, la recomendación y también acercarnos a su obra, como hay que acercarnos a los escritores vagabundos. Y aquí está el autor de esta idea platicando con nosotros en Enfoques después de esta pausa. Volvemos.
Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Pañuela. La sola idea de separarme de mi protectora abuela me desequilibraba totalmente. Fue ella quien me instruyó en las cosas de la vida. El sabor de los nudillos. Yo quería pedirle chance de entrenar aquí. Pues aquí no es beneficencia, ¿eh? Paranoia. El clásico. Está chida, ¿eh? No chance oficial. Nosotros vamos a ir a ver el partido. Eso está por verse. Shorts México. Estreno. Martes, 22:30 horas. Sigamos de cerca la historia de Xuan, la joven vietnamita que ha llegado a trabajar al país nipón. Descubre cómo resuelve los problemas de comunicación con útiles estrategias, mientras que junto con ella aprendemos japonés de forma divertida. Aoi-chan wa nande waratte no? 佐々木さんがあんな態度になるってことは何か間違えたんでしょうね。聞かぬは一生の恥ってやんすよ。 Activa tu japonés. Xuan se supera en Japón. Nuevos episodios. Miércoles, 23:30 horas. Hace un par de semanas, en Tierra Caliente, Michoacán, uno de los territorios más violentos de México, fue asesinado Hipólito Mora, el padre y líder de las autodefensas. ¿Qué ha estado pasando durante décadas en Michoacán? De eso nos explica Enrique Guerra en Territorios Violentos en México, el caso de Tierra Caliente, Michoacán. Este maravilloso libro. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Gaby. Es un libro que les va a hablar de las causas de la violencia en Michoacán y de cómo las personas de la región han vivido este terrible flagelo. Así que le vamos a entrar de lleno. Debate 22. Los esperamos. Hoy, 21 horas, por Canal 22. Esta noche en Enfoques preparemos las maletas para viajar entre literatura siguiendo la huella de uno de los personajes a los que Philippe Aulet-Laprune ha inscrito en su lista de escritores vagabundos. Nuestro destino Cuba, nuestro guía Ernest Hemingway. Adelante. Hemingway es uno de los escritores que mejor supo inventarse un universo propio, una imagen y una leyenda. Esto es lo que señala Philippe Aulet-Laprune en su libro Los escritores vagabundos, ensayos sobre la literatura nómada. Es un capítulo que se titula Papa Hemingway en los trópicos. Y bueno, precisamente vamos a hablar con Philippe Aulet-Laprune, que se encuentra aquí. Philippe, qué orgullo que estés aquí, qué felicidad poder platicar contigo. Es un libro fantástico acerca de lo que ya comentaba Rafael, esos escritores trashumantes y de los cuales Hemingway era un gran ejemplo. Con el motivo de tus ensayos en torno a este tema, además que se cumple un centenario de la primera publicación de Ernest Hemingway, titulada 3 relatos y 10 poemas, 100 años de su primera publicación. Han salido además por ahí un par de temas bastante bizarros en torno a Hemingway que nos dan motivo para hablar de él. Si quieres, empezamos con un primer comentario acerca de la vigencia, la pertinencia de la obra literaria de Hemingway más allá del personaje. ¿Tú crees que es un autor que sigue siendo necesario, interesante leer, que sigue siendo pues un autor atractivo para nuevas generaciones? Querida Laura, pues gracias por la invitación y sí, yo creo que sí, que es un autor que durante su vida existió un mito Hemingway, ¿no? Todo el mundo caía un poco en la trampa que él organizó, era una especie de animal genial para crearse un mito Hemingway hecho de cazar leones en África, ir a corridas en España, casarse muchas veces, beber toda la noche, en fin. Y hoy no nos importa mucho todo eso, quedan los libros, como acabas de decir, y yo creo que los libros tienen una virtud enorme. Mucha gente lo atacó porque era un poco el antiintelectual. Se suponía que no traía tantas ideas, escribía no tenía estudios tan sólidos. No estudió nada, fue reportero muy joven y ahí se formó una
se inventó un idioma muy seco, muy periodístico, podríamos decirlo. Y eso es muy bello, porque finalmente resiste al tiempo quizás con más solidez que otras obras que son más aparatosas aparentemente y que quizás se cansan más. Yo creo que esa cosa tan densa de la literatura de Hemingway le da presencia. Y también si lo leemos con seriedad, pues nos damos cuenta que evidentemente tenía muchas ideas. De hecho, una anécdota que me parece muy buena es que cuando publica El viejo y el mar, que le dio el premio Nobel y una fama mundial aún más grande, pues le empezaron a decir los periodistas, oye, cuéntenos qué quiere decir. Y si ustedes arréglense con esto, yo no voy a contar qué hay detrás de eso. Ustedes, cada quien ve lo que quiere ver. Y ahí lo dejó. Tú esto lo comentas justamente, lo de estas anécdotas que empiezan a surgir y que él dice del viejo y el mar, y dice todos esos simbolismos que ven y todo, francamente no tienen nada que ver con mi literatura. Además también esto que comentabas en torno al estilo literario tan fresco, tan preciso, como pues un escritor que siempre da en el blanco. Y justo aquí encontré esta cita que haces: emplee frases cortas, haga sus párrafos iniciales breves, use un inglés vigoroso, sea afirmativo, no negativo, evite el empleo de los adjetivos, que sigue siendo una enseñanza para los periodistas, las periodistas, que no solamente para los escritores. Ahora, Philip, hablaba yo de dos situaciones bizarras, rocambolescas que han surgido en los últimos tiempos en torno a Hemingway. Se cumplió recientemente también el centenario de su primera visita a Pamplona. En Pamplona le acaban de hacer un juicio por pues hacer mala fama a los sanfermines, por atraer turistas indeseables a esa festividad en la que hay corridas de toros y toros corriendo detrás de la gente. Y bueno, para el interés de absolutamente nadie, ¿verdad? Pero sí, salió absuelto de este juicio y dijeron, no, su obra, que en español se llama Fiesta, y bueno, pues la verdad es que resultó pues realmente un asunto a lo mejor hasta ridículo, pero también han surgido en los últimos tiempos en redes sociales, en diversos artículos, críticas a la obra y al personaje que pues ya es calificado como de un macho tóxico, como de una masculinidad tóxica, por esto que tú también señalas aquí. Por ejemplo, que dices por aquí, la España de las corridas, que va a permanecer en un lugar de su predilección, conoce la guerra en Italia, en fin, esta imagen de la que tú hablabas hace un momento, ¿cuál es tu visión sobre la obra y el personaje vinculado a estas situaciones de hoy en día que tienen que ver también con el maltrato a los animales, que son temas de enorme actualidad y con las que puede vincularse muy fácilmente a Hemingway? Pues Hemingway es un hombre del siglo XX, principio del siglo XX, entonces hay que pensar que en su época eso era una conducta bastante normal. Sí tiene todo eso. Es un tipo que iba a cazar leones, ¿no? Iba a matar animales y le encantaba. O sea, es un hombre que representa, quizás es el símbolo de un mundo pues, que ya no existe y que no va a existir. Un mundo que permitía esa clase de excitaciones, esa trance, ¿no? Cuando él habla, a él le gusta el boxeo, por ejemplo. El boxeo también. Entonces, cuando habla del boxeo es muy interesante porque habla de eso como si fuera él un torero casi que se va a subir a pelear. Entonces, todo eso, esa adrenalina, lo hace muy especial y yo creo que efectivamente nadie hoy escribe como escribía Hemingway, con esas temáticas, con esa actitud. Obviamente estaría quizás muy mal recibido hoy. Pero es interesante ver cómo él experimenta lo que es el miedo, el valor, la solidaridad, esos grandes valores que quizás no existen tanto en la literatura actual. Él les da muchísimo vigor y muchísima fuerza en sus libros. Quizás por eso se puede leer a Hemingway viendo que no se le compara con nadie, yo creo. Con nadie, no hay una escuela tampoco. Mencionas ahora solidaridad y también en tu ensayo hablas de melancolía. Mucho.
Es algo que, fíjate que había algo que no lograba entender y leí mucho sobre Hemingway y es Anthony Burgess, el gran escritor inglés, que escribe un ensayo precioso sobre Hemingway y él dice al final del ensayo, ¿por qué me gusta Hemingway? Es que finalmente su frase avanza y cae y eso crea una sensación de melancolía enorme. Y la verdad entendí ahí por qué le gustó tanto Cuba, porque Cuba es el centro mundial de la melancolía, cada cubano es el más melancólico y la cultura cubana está llena, pues es una isla, hay una cosa colonial que existió durante mucho tiempo. Entonces la melancolía está en la literatura cubana de manera muy fuerte y a pesar de que a Hemingway no le importaba mucho la literatura cubana, que nunca conoció a nadie del mundo de las letras cubanas, pero esa sensación, la música cubana, ¿no? Esos sones, esa música un poco nostálgica, lo atrajo porque seguramente él tenía la misma melancolía dentro de él y ahí encontró una especie de resonancia entre su mundo propio y un mundo externo. Se dice que hay escritores que se alimentan de otros libros, de otras literaturas, y escritores que se alimentan de la vida, ¿no? En este caso, Hemingway vivió, ¿no? Y su literatura está alimentada de esas vivencias y por eso a lo mejor es tan difícil separar al personaje de su obra, ¿no? De su literatura. No, tienes totalmente razón, es un personaje que vivió de manera tan intensa y la verdad cada libro suyo está muy cerca de lo que vivió la Primera Guerra Mundial en Italia, la Guerra Civil Las Española, entreguerras también, ¿no? Pamplona, y algo que no hemos dicho que es muy importante, que es la pesca, porque fue su gran pasión y por eso fue a Cuba a vivir, porque ahí podía pescar, tenía su barco, y El Viejo y el Mar está dedicado a los pescadores que eran sus amigos. Por eso uno no puede más que coincidir con esta idea que presentas, que él creó su propio universo, su propio mundo. Totalmente, y era su mundo personal, entonces como bien dices, es muy difícil separar ambas cosas, ¿no? Y una cosa que es muy importante y creo que hay que subrayar es que también la obra de Hemingway está muy viva y muy conocida, porque cada novela suya dio lugar a una película. Y muy buenas películas en general. Entonces, eso primero le dio mucho dinero a Hemingway, por eso compró su casa en Cuba, pero también mucha gente conoce las historias de Hemingway, saben de qué se trata porque han visto las películas. Philippe Ollet Laprun, muchísimas gracias por estar acá. Entonces, la invitación a leer a Hemingway sigue siendo vigente, sigue siendo una literatura vigorosa, dinámica, fresca a pesar del paso de los años. Philippe, voy a cerrar esta entrevista como siempre hago, si me permites, haciéndote 3 preguntas de respuesta inmediata, pero tiene que ser lo primero que te venga a la mente. Okay, ¿no? Estoy listo. A lo mejor alguna idea así que pueda ser hasta incluso sorprendente para ti. Primero, tú has vivido mucho tiempo en México, llevas creo que para los 30 años. Dime una característica que consideres muy propia de los mexicanos. Cordialidad. Cordialidad. Una característica muy propia de los franceses, ¿no? Hablando en términos generales. Encabronados. No me digas, ahora me explico muchas cosas. Y bueno, finalmente me gustaría preguntarte, yo sé que tú lees simultáneamente diversas publicaciones, pero un libro que estás leyendo en estos días. Mira, estoy leyendo una biografía, ensayo sobre Roland Barthes, de una francesa que se llama Tiphaine Samoyo, y es un libro perfecto porque te cuenta una vida con mucho pudor y mucha inteligencia y da un resumen del pensamiento y la obra de Barthes de manera extraordinaria. Entonces ese es un viaje maravilloso. Estás leyéndola en francés, sí, obviamente, ¿no? Bueno, pues esperemos que la podamos localizar en español, porque como ves, Rafa, ya una recomendación literaria de por sí, ¿no? Y la otra recomendación es Escritores Vagabundos, de Philippe Ollet Laprun, que no se pueden perder. Por supuesto, a Hemingway hay que leerlo. Hemingway era un gran lector, le gustaba Flaubert, le gustaba Tolstoy, le gustaba Joyce, John Donne, por eso tiene ahí Por quien dobla las campanas. Entonces, es un autor al que hay que acercarse, pero también hay que acercarnos a esta propuesta de Philippe para conocer a otros autores. Y celebramos tu presencia aquí esta noche, Philippe. Muchísimas gracias.
Y nos vamos a despedir porque el 18 de julio de 1670 en Modena, Italia, nace Giovanni Battista Bononcini, una de las destacadas figuras de la escuela napolitana, compositor y chelista barroco, conocido por su rivalidad con Händel. Nos legó música instrumental, vocal y una veintena de óperas y serenatas, y así lo recordamos esta noche. Muchas gracias.